Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez no fue un romance fugaz ni un nuevo proyecto. No. Ha protagonizado un accidente que ha dejado a todos con la boca abierta y la razón detrás es de esas que te hacen decir, anda ya. A ver, ¿quién se iba a imaginar que el actor turco, tan acostumbrado a las alfombras rojas y los flashes, acabaría en una situación tan peculiar? Y lo mejor es que la historia va más allá de lo que se ve a simple vista. Mucho más. Porque aquí no estamos para contar lo obvio, aquí venimos a desgranar el salseo de verdad. Resulta que el otro día, en plena Estambul, Can Yaman tuvo un percance. Nada grave, no os asustéis. Pero sí lo suficientemente sonado como para que los paparazzi salieran disparados. Y claro, cuando Can Yaman hace algo, ya sabéis que el mundo entero se para a mirar. Pero lo que nadie esperaba era el motivo. La primera versión que circuló, la oficial, la de los medios que van a lo seguro, hablaba de un despiste. Que si estaba mirando el móvil, que si iba distraído. Lo típico, ¿verdad? Pero seamos honestos, Can Yaman, el tipo que se prepara cada papel como si fuera el último, el que cuida su imagen hasta el último detalle, va a tener un accidente por mirar WhatsApp. Por favor. Para ser honestos, eso me suena a excusa barata. A mí me da que esto tiene miga. Porque si algo sabemos de Can es que no es tonto, y si algo le gusta es estar en el centro de la noticia. Y un accidente así, aunque no sea grave, te pone en el foco de una manera diferente. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo mucho más calculado. Piensen conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que se habló de Can Yaman con esta intensidad? Hace tiempo que no teníamos un boom así. Y de repente, ¡zas! Un accidente. Que sí, que puede ser casualidad. Pero si fuera casualidad, la explicación sería mucho más sencilla, ¿no os parece? Muchos dicen que es solo un error humano, un día tonto. Pero yo sospecho que hay una estrategia detrás. Una forma de recordarnos que está ahí, que sigue siendo el rey del espectáculo. Y lo hace de una manera que genera debate, que nos hace especular. Eso es publicidad, señores. Aunque sea un poco alternativa. Imaginen la escena, Can Yaman, estrella internacional, conduciendo tranquilamente, y de repente un pequeño percance. Los paparazzi ya frotándose las manos. Y luego, la razón oculta. La que nadie esperaba. ¿Por qué si realmente hubiera sido un despiste tonto, por qué tanto misterio? ¿Por qué no soltar la explicación de iba distraído y listo? Lo que yo intuyo es que la razón oculta es algo que le beneficia, algo que le pone en una posición de víctima simpática, o quién sabe, quizás está relacionado con algún nuevo proyecto que busca generar expectación. ¿Una película donde interprete a alguien con mala suerte? ¿Una campaña publicitaria? Las posibilidades son infinitas. Porque a ver, la explicación oficial de distraído se queda corta. Es como si los que manejan su imagen dijeran, vamos a darle un poco de chispa a la rutina. Y un accidente, incluso uno menor, te da ese toque de humano, de cercano, que a veces se pierde con tanta fama. Pero, ¿qué podría ser esa razón oculta? ¿Estaba huyendo de alguien? ¿Se escondía de un paparazzi? O quizás, y esto es lo más loco, estaba ensayando alguna escena de acción para una futura película y se le fue la mano. Eso sí que sería digno de un guión. Para ser honestos, Can Yaman es un maestro del marketing personal, lo queramos o no, y si hay algo que sabe hacer es generar titulares. Y esta vez, lo ha hecho de una forma que nos deja pensando, que nos hace buscar la verdad detrás de la noticia. Y esa verdad, estoy seguro, es mucho más interesante que un simple despiste. Yo apuesto a que esto forma parte de una campaña mayor. Algo que busca reavivar el interés en él, quizás antes de anunciar algo grande. O simplemente una forma de decir, aquí sigo, y sigo dando de qué hablar. Pero claro, todo esto es mi opinión. Lo que yo veo detrás del salseo. ¿Ustedes qué creen que hay detrás de este insólito accidente de Can Yaman? ¿Una simple casualidad, una estrategia de marketing, o algo completamente diferente que se nos escapa? Dejen su opinión en los comentarios.